La sangre real parece ser un buen vino añejo introducido de contrabando en las tierras sinmaritas por sus propiedades milagrosas. En realidad, es un vehículo a través del cual la locura macabra de Usoran se extiende por las ciudades libres. La Orden de Azir busca erradicar esta insidiosa amenaza utilizando agentes como Arman Kalis y Hannibal Toll. Pero, ¿qué amenaza representa la sangre real? ¿Y qué es la Orden de Azir? En este vídeo conoceremos un poco más la labor que lleva a cabo la Orden de Azir y el peligro que supone el contrabando del, entre comillas, vino de Usoran. En todas las ciudades libres, los señores ricos y los comerciantes turbios susurran sobre la sangre real. Este vino tinto intenso y con cuerpo se trafica bajo el amparo de la oscuridad, se descarga de sombríos barcos negros y los contrabandistas lo transportan a través de pasadizos bien ocultos. En la brutalidad de los reinos mortales, los lujos prohibidos siempre tienen su público y los barriles de sangre real, estampados con la misteriosa marca de sus fabricantes, tienen una gran demanda tanto entre ricos como entre pobres. Se dice que un solo sorbo revitaliza a quienes lo beben, proporcionándoles una sensación de seguridad y calidez, de alegría y júbilo, ahogando todos los miedos y dudas, algo inestimable en tiempos tan turbulentos. La sangre real se ha ganado la reputación de ser un artículo prohibido y su contrabando clandestino le ha dado un aire de secretismo e infamia, pero también de deseo. Los rumores entre comerciantes, trabajadores y ricos afirman que el gran cónclave lo guarda para sí mismo, que proviene de un viñedo secreto más allá del dominio de Sigmar, o tal vez incluso del reino de los cielos, donde los aziritas buscan atesorar su bebida bendita. Ninguna de estas historias tiene pruebas que las corroboren. Sin embargo, eso no ha impedido que se extiendan por todas las ciudades donde rige la ley del orden y más allá. En realidad, no se trata de una deliciosa reserva procedente de un viñedo secreto. Es un brebaje contaminado con la sangre de Usoran, el mortarca del delirio y progenitor de los abominables vampiros dementes. La sutil reina Neferata, antigua rival y pariente de Usoran, fue la primera en idear el plan para socavar las tierras sinmaritas, utilizando la sangre enloquecedora de Usoran. Bajo la apariencia de emisarios, sus secuaces recibieron la orden de entrar en la corte del rey carroñero y lo convencieron para que compartiera parte de su preciado vino. Él accedió a los cortesanos enviados por la miembro de su familia vampírica y le permitió drenar su sangre como regalo diplomático para los reinos extranjeros con los que necesitaban estrechar lazos de amistad. La mortarca creía que Usoran estaba perdido en sus delirios, pero el rey carroñero demostró ser mucho más astuto de lo que Neferata creía. En sus escasos momentos de lucidez, Usoran organizó una emboscada para deshacerse de estos intrigantes cortesanos y luego tomó el control de la operación de contrabando. Las entregas continuaron a buen ritmo y oscuros barcos tripulados por figuras encapuchadas y balbuceantes, apenas visibles en la penumbra de la noche, llegaron a los puertos de los reinos mortales para ser distribuidas por las ciudades, puestos defensivos y otros asentamientos. La rareza de su llegada y la extraña tripulación fueron pasadas por alto por comerciantes corruptos y delincuentes que buscaban ganar dinero fácil vendiendo el codiciado objeto de contrabando. Quienes consumen la bebida, a sabiendas o no, comienzan a sucumbir a los delirios y al monstruoso apetito de los comecarne. Algunos pueden estar simplemente influenciados con una semilla de locura plantada en su interior, lista para florecer cuando llegue el momento adecuado. Otros se degradan abiertamente en un frenesí caníbal. A medida que los informes de incidentes en varios asentamientos empezaban a llegar a Hammerhall, lo más preocupante ocurrió. La ciudad también sufría de ese nuevo mal. No había duda de que la Orden de Azir tenía que investigar esta amenaza emergente. Las tierras bajo el dominio del dios rey Sigmar están supervisadas por numerosas órdenes que ayudan en su gobierno, en la seguridad de las conquistas comerciales y en muchos otros aspectos de la vida. Sus propósitos van desde lo esotérico, como la Orden de los Celestinos, un grupo de profetas y adivinos,
hasta los administrativos, como la orden de los que registran los nombres y las dinastías familiares de los valientes y nobles sigmaritas que se embarcan en las cruzadas portamaneceres. La institución conocida como la Orden de Azir se fundó siglos antes de que la tormenta de Sigmar se desatara en los reinos mortales. El nombre, aparentemente discreto, oculta la inestimable y peligrosa tarea que desempeñan. Tras el sellado de las puertas del reino que conectaban con el reino de los cielos, el dios rey ordenó que se purificara la mancha de todos aquellos que albergaban odio en sus corazones en el aislado reino de los cielos. Así se creó la Orden de Azir para dar caza a los agentes de los poderes de la destrucción y otras amenazas insidiosas donde quiera que se escondieran. Los ejércitos pueden marchar para enfrentarse al enemigo en batalla, pero cuando un enemigo se esconde en las sombras, actúa de forma más sutil o se niega a participar en una guerra honesta, se requiere un enfoque más refinado. La Orden de Azir está formada por agentes, cazadores y todo tipo de individuos cuyos propósitos es purgar la corrupción de los reinos de raíz. Donde los malvados cultistas de Zench socavan las ciudades libres, o aquellos afligidos por la maldición del licor que llevan a cabo matanzas nocturnas secretas, es deber de la Orden de Azir investigar, localizar y eliminar estas amenazas. El cuerpo de ajusticiadores, investigadores y cazadores de brujas de la Orden, conocidos colectivamente como agentes, lo componen aquellos sigmaritas más decididos y de voluntad más férrea. Estos hombres y mujeres tienen tres deberes fundamentales: descubrir y ejecutar a los traidores al dios rey, cazar a aquellos que hacen un uso indebido de los poderes arcanos de forma que amenazan la civilización y aniquilar las aberraciones creadas por las fuerzas oscuras. Aunque hay muchas facciones dentro de la Orden, cada una con su propia misión y especialización, hay tres grupos principales. El más pequeño de los tres son los rompemáscaras, que buscan y matan a los cambiaformas y a aquellos que ocultan su verdadera naturaleza y sus intenciones. Los purificadores cazan a traidores de todo tipo, mientras que los estacadores se especializan en la antimagia con piedra nula. Los estacadores han sido especialmente importantes desde el Arcanum Optimar, liderando bandas de caza-hechizos para localizar a magos renegados que siguen asolando las tierras salvajes. Los cazadores de brujas como Haskell Svain son especialmente despiadados en la persecución de sus presas. Aunque su misión es formalmente la defensa de las tierras de Sigmar, la Orden de Azir tiene una reputación aterradora, ya que sus métodos incluyen la intimidación, la violencia encubierta y el acoso a las mismas personas a las que se supone que deben proteger. Hay historias de personas que desaparecen tras ser interrogadas y nunca regresan, o si lo hacen, nunca vuelven a ser las mismas. Otros rumores sobre celdas de interrogatorio y acciones brutales han llevado a la Orden a tener un aura de miedo. Muchos agentes de la Orden están felices de mantener esta aura, ya que garantiza que haya pocos intentos de obstaculizar sus actividades y que, a pesar de su limitada mano de obra, incluso los nobles, oficiales y gobernantes más poderosos de las ciudades libres les obedecen. Cuando se fundan nuevos asentamientos y puestos defensivos gracias a las cruzadas portamaneceres, las estructuras defensivas erigidas alrededor del centro de poder serán utilizadas por los forjados en la tormenta que los escoltaron. No solo protegerán contra las amenazas externas, sino que también guiarán las políticas internas y mantendrán el orden en el interior. En esta tarea contarán con la ayuda de la Orden de Azir y de destacamentos del Gremio Libre. La Orden es capaz de investigar y eliminar las amenazas que más han penetrado en la sociedad, mientras que los forjados y los gremios libres defienden las murallas de las ciudades de ataques más palpables. La Orden ha demostrado una y otra vez ser una herramienta eficaz contra los enemigos de Sigmar. La ciudad libre de Corazón Venerado se fundó en el Abismo Resplandeciente, un cráter rico en minerales arcanos situado justo más allá de la meseta Yagaignea, al oeste de Hammerhall. Estas minas han hecho prosperar a la ciudad, pero la mancha de las criaturas zinchianas que una vez habitaron el abismo aún persiste, y se sabe que de las minas emergen criaturas deformes y mutadas. La Orden de Azir
está al frente de la caza de estos monstruos y de la eliminación de cualquier corrupción restante. Otro enemigo digno de mención es el gremio de los invocadores, un culto arcanita que se infiltra en los asentamientos sinmaritas. Estos malvados hechiceros fencianos se reúnen en secreto, solo se refieren entre sí por un nombre codificado del gremio y ocultan sus verdaderas identidades con máscaras. Los miembros provienen de todos los estratos de la sociedad y fuera del culto se mezclan con el resto de los ciudadanos. La orden persigue estas infestaciones con gran celo, pero su naturaleza secreta la convierte en una guerra difícil y oscura, envuelta en engaños y desinformación. A pesar de los numerosos éxitos de la orden, no son infalibles. En Vendicarum, los forjados de los Vengadores Celestiales volvieron sus espadas contra la población de la ciudad, ejecutando a aquellos que consideraban imperfectos. Según la orden, varios cultos rebeldes avivaron las llamas del desorden en la purga, y 3/4 partes de la ciudad fueron masacradas en la violencia resultante. Algunos agentes de la Orden de Azir han señalado la influencia de Zench como la causa principal de la agitación, afirmando que el gran conspirador pudo haber avivado de alguna manera las tensiones para provocar la tragedia. Sin embargo, no todos en la ciudad quedaron convencidos por las conclusiones de la Orden. La actividad sectaria en la ciudad de Celsis alcanzó su punto álgido con la aparición de los daemonios Sinesa y Dexesa, la garra y la voz de Slanesh. Estos seres repugnantes fueron desterrados gracias a los Vendens, cazadores de brujas de la Orden de Azir, pero la fe en la Orden se vio sacudida por la magnitud del peligro que había crecido en el seno de la ciudad. El deber de la Orden es erradicar tal corrupción. Sin embargo, en Celsis, los susurros del Príncipe Oscuro se habían infiltrado profundamente en los pasillos del poder. La Orden, como muchos aspectos de la vida en las ciudades libres, no está a salvo de las intrigas políticas que se producen en los dominios de Sigmar. Pueden recurrir a la ayuda de la élite y los poderosos. Muchos grandes cónclaves cuentan con un árbitro superior, similar a un magistrado jefe, que actúa como enlace con la Orden de Azir, y otros tienen un representante dedicado, como el alto déspota de Hammerhall. Pero siempre hay agendas contrapuestas que dictan dónde se pueden asignar los recursos. Esto significa que, aunque los agentes de la Orden serán escuchados por quienes ocupan puestos de poder, no hay garantía de que se actúe en función de lo que informen. Esto puede significar que se permita que una amenaza crezca antes de que la Orden pueda ejercer la fuerza suficiente para hacerle frente. Más a menudo, los agentes de la Orden deben actuar sin apoyo y arriesgar sus vidas para dar caza a sus presas y garantizar la seguridad de los dominios de Sigmar. Hannibal Toll es uno de los agentes más destacados de la Orden de Azir. En su búsqueda decidida y tenaz de los enemigos de Sigmar, ha matado a hechiceros, cultistas y todo tipo de criaturas malvadas. Puede que sus habitantes no lo sepan, pero muchas ciudades se habrían perdido si no fuera por sus decisivas acciones. Sus éxitos le han valido la custodia de varios distritos menos prósperos de Hammerhall Axa, incluido el famoso Carbonilla, un distrito comercial que en su día fue próspero y que desde entonces ha caído en el abandono y el descrédito. Una de las habilidades más valiosas de Hannibal Toll es su capacidad para asegurarse los servicios de personas con talento, ya sea de forma voluntaria o no. Muchos de los compañeros de Toll están vinculados a él por deudas, contratos, empleo o incluso medios más dudosos, pero todos ellos contribuyen de forma valiosa a sus objetivos y por extensión a los de la Orden de Azir. El compañero más fiel de Toll es Arman Khalis, un ex veterano del gremio libre. Khalis creció en la ciudad de Celsis, en Gur, el reino de las bestias, y de niño le fascinaban las tormentas que azotaban la costa de la ciudad. Se ganó un gran respeto como sargento del gremio libre y fue fundamental para erradicar un levantamiento zenchiano en el que participaron celsianos de todos los sectores de la sociedad, incluso los más altos, lo que le convirtió en el único superviviente de su compañía, que fue liquidada por su participación en la matanza.
Cali se había hecho famoso tras la crisis en Excelsis, por lo que Toll decidió reclutarlo para la Orden, aceptando tras ver el rostro siniestro de lo que amenazaba la ciudad de Libres desde dentro. Quienes consideran a Callis un simple soldado de carrera lo están subestimando. Su aspecto rudo y cansado esconde un individuo inteligente e intuitivo, cuya rapidez mental ha salvado a Toll en muchas ocasiones. Su nueva ocupación le ofrece la libertad y el propósito que no le daba la vida en el gremio libre, así como una sensación de plenitud. Callis y Toll son investigadores experimentados que se han enfrentado a amenazas tan invasivas como la bruja blanca de Ulgwir. Esta fuerza etérea acechó el bosque de Ulgwir durante generaciones, exigiendo al primogénito de cada líder tribal local, o de lo contrario, les traería la ruina. La bruja no fue rival para la ira del cazador de brujas y su compañero, aunque los lugareños lamentaban que pudiera regresar al tiempo, más furiosa que nunca. Cuando se lanzó la cruzada de dos colas desde ambas partes de Hammerhall, una por Axi y otra por Girán, fue con la más grande de las fanfarrias. Ambos lados de la ciudad estaban acosados por las desgracias, pero la partida de la cruzada por amaneceres era motivo de celebración y lo necesitaban más que nunca. Algunos se preguntaban si era necesaria llevar a cabo tal y desmesurada empresa. Bajo la opinión de Callis y Toll, con las tropas de la ciudad en mínimos y la primera mariscal Talia Vedra liderando personalmente la expedición, la ciudad de Hammerhall era más vulnerable que nunca. Efectivamente, los problemas surgieron con rapidez. La pestedrama, un malestar de desesperanza y letargo propagado por los siervos del dios de la peste, Nurgle, infectó gran parte de las regiones sinmaritas, especialmente en Girán, y era deber de la Orden de Azir purgarla donde quiera que se encontrara. Sin embargo, otra preocupación apremiante llegó a Axi. Se estaban encontrando asentamientos desiertos, cubiertos de garabatos, que declaraban su lealtad al rey de Estío. Los dos investigaron este misterio a través del portal Rasgatormentas, desde Hammerhalaxa hasta Gira, siguiendo el rumor de una bebida extraña y maravillosa en las mansiones de Lord Marredis, el maestro viticultor responsable de muchas de las importaciones vitales de la ciudad de las dos colas. Descubrieron signos de una entrada violenta, sangre derramada y carne podrida. Los vinos de Marralis se elaboraban a partir de exquisitas bayas dulces de Verdia y se mezclaban con agua giranis pura. Eran alabados por la nobleza de todos los reinos, en particular por los de ascendencia azirita, ya que se decía que eran un potente reconstituyente, una reputación que había hecho al maestro viticultor excepcionalmente rico. Dentro de la casa de Marralis, los dos investigadores encontraron partes de cuerpos clavadas en las paredes, rodeadas de huesos y piel en macabras exhibiciones. Algunas habitaciones estaban cubiertas de sangre, mientras que otras parecían intactas, salvo por montones de huesos limpios. Mientras recorrían los pasillos en ruinas, fueron emboscados por un Marralis enloquecido y pálido que se abalanzó sobre ellos. La locura heredada de Marralis era tan potente que incluso Callis, poco acostumbrado al poder de los no muertos, comenzó a sucumbir. Pero antes de que pudiera dar el paso definitivo hacia la locura y beber el líquido que le ofrecía Marralis, Toll intervino. El cazador de brujas clavó una estaca en la garganta de Marralis y lo ejecutó con un disparo en la cabeza. Toll informó a la Orden de que su búsqueda no había descubierto ninguna fuente posible de corrupción, salvo la ánfora de vino mezclado con sangre que había sobre el escritorio de Marralis. Aquello era un espantoso cóctel que parecía nublar la mente y provocar alucinaciones. ¿Quién le había llevado al maestro viticultor la bebida que parecía haberlo vuelto loco? ¿De dónde había salido? ¿Y cuál era su propósito? ¿Cuánto había ya en la ciudad? Estas preguntas atormentaban a la pareja mientras comenzaban la siguiente fase de su investigación. Hammerhalaxa es el corazón militar de la presencia de Sigmar en los reinos mortales, pero incluso este formidable bastión solamente es tan fuerte como las personas que lo defienden. Mientras la Orden de Azir libraba una guerra secreta dentro de sus murallas,
la ciudad se veía una vez más asediada desde el exterior por las fuerzas de sangre jurados de Corne. Callis vio su investigación inundada por un aluvión de informes sobre los peligros que planteaba el asedio, desde preocupaciones típicas como la artillería rebelde, los incendios y los saqueos, hasta rumores terribles y perturbadores como el de hombres rata que emergían de debajo de la ciudad o soldados afectados por una locura caníbal. Los informes sobre soldados caníbales, al menos, eran espantosamente reales. Callis y Toll ya se habían familiarizado con la llamada maldición de la sangre real propagada por el vino contaminado. Sabían que tal amenaza podía hacer que la población de Hammer Halaxa, junto con otras ciudades, se devorara literalmente a sí misma. Sus interacciones con un antiguo guardia de la ciudad, que ya comenzaba a convertirse en un loco salivando mientras hablaba, les había enseñado mucho sobre cómo el glorioso rey Destío proporcionaba una buena cantidad de ricos vinos tintos, guardados a salvo bajo las calles de la ciudad. Los agentes de la orden llegaron rápidamente a la conclusión de que los necrófagos que se habían infiltrado en las capas inferiores de la ciudad tenían la intención de contaminar el suministro de agua de Hammerhall y con ello convertir a la población con una devastadora ola de locura en más necrófagos. Sin embargo, registrar las alcantarillas y las instalaciones de agua en busca de repugnante depósito sería casi imposible sin la ayuda de más personal. Distraído por innumerables problemas y peligros más evidentes, el gran cónclave prestó poca atención a las extravagantes advertencias de Toll. En su lugar, Toll se puso en contacto con el lord castellano Valius, el guardián de Hammer Halaxa de los martillos de Sigmar. Era responsable de las defensas internas de la ciudad y colaboraba estrechamente con la orden de Azir y Toll, sobre todo en asuntos de importancia. Debido a su cargo, lleva consigo la Clavis Magna, una reliquia que le permite entrar por un umbral y salir por cualquier otro. Esto le permite viajar rápidamente y sin obstáculos, pero ni siquiera él puede estar en todas partes y rara vez pasa desapercibida su armadura. Los forjados en la tormenta son los guerreros elegidos por Sigmar y sin duda formidables, pero no siempre son los agentes más adecuados para trabajos sutiles. El guardián de Axi estuvo presente en la fundación misma de Hammer Halaxa e influyó en el desarrollo de sus distritos y defensas. Por lo tanto, conocía los efectos cataclísmicos que la interrupción del suministro de agua tendría en la ciudad, eternamente reseca, ya que estaba situada en el Reino del Fuego. El fluido vital se importaba de Hammer Hargira, la otra mitad de la ciudad gemela situada en el Reino de la Vida. El agua estaba impregnada de trazas minúsculas de agua Viranis, las aguas curativas de la vida. Al escuchar las teorías de Toll, Valius tomó medidas inmediatas. Con soldados ocupados en otros lugares, incluso el mando del señor castellano tenía sus límites. Los únicos refuerzos a los que podía recurrir eran los Barrecriptas. Esta infame banda de exploradores insubordinados se especializaba en acechar las capas inferiores de Hammer Halaxa. La ciudad está plagada de catacumbas y pasadizos, tanto naturales como artificiales, en los que se instalaron gran parte de las alcantarillas y otras obras, y los Barrecriptas han perfeccionado sus habilidades en estos túneles. Serían los guías perfectos en las alcantarillas, aunque en ese momento estuvieran en prisión por desobediencia grave. Tras liberar a los Barrecriptas, les mostraron una muestra de la sangre real para que sus sabuesos la olfatearan. Un puñado de canes se volvieron locos inmediatamente y se destrozaron entre sí, por lo que tuvieron que ser sacrificados, mientras que el resto tiraba con fuerza de sus correas. Una vez establecido el rastro, la compañía se adentró en los oscuros túneles. Los Barrecriptas iban en cabeza, seguidos por Toll y Callis, acompañados por dos agentes más de Toll, Lisa Revenja y la dama Berentia. Lisa es una ladrona famosa y cuenta con el reconocimiento entre los grupos criminales del distrito de Carbonilla. Su educación sixiana le ha dejado algunas habilidades nigrománticas menores, lo que le permite invocar a su antiguo compañero de fechorías, Galan, utilizando su cráneo.
Su habilidad para irrumpir en cámaras acorazadas fuertemente vigiladas casi le cuesta la vida, ya que estuvo a punto de ser ejecutada por los sacerdotes mortuorios de Letis, su ciudad natal. Tras huir a Hammerhall, la ladrona de criptas se encontró trabajando para Hannibal Toll, quien le prometió que se olvidarían sus delitos a cambio de sus servicios. La dama Berentia es un contacto mucho más antiguo, ya que ha trabajado con Toll durante casi una década, aunque ni siquiera él conoce su verdadera identidad. En los círculos criminales de Hammerhall se la conoce como la Tejedora de Susurros, una espía casi mítica con una vasta red de informantes, entre los que destacan sus pequeños vigilantes. Se trata de ratas, pájaros y felinos que Berentia controla y con los que se comunica mediante su guantelete encantado, un regalo de un misterioso patrón decorado con una piedra mágica para adivinar el futuro. El grupo viajó a través de las antiguas arterias subterráneas bajo Hammerhall, canalizaciones que transportaban combustible, agua y otros líquidos por toda la ciudad. Normalmente estaban habitadas por una gran cantidad de trabajadores, desde tuneladores hasta ingenieros, necesarios para mantener los sistemas vitales, pero ahora parecían desprovistas de vida y sin el importante trabajo de mantenimiento, el agua estancada se había acumulado en las profundidades. Las tuberías traqueteaban con una presión catastrófica y los únicos ocupantes parecían ser restos óseos despojados de carne. Siguiendo el rastro de los perros de caza, la compañía se encontró con una vasta caverna con un embalse carmesí en su centro. Por encima de un lago artificial, todo tipo de tuberías y mecanismos estaban cubiertos de restos carnosos y piel muerta, que goteaban fluidos corporales en la mezcla que había debajo. Horrendas estatuas coronadas de carne, piel y huesos se erigían alrededor del embalse, rodeadas de vasijas vacías con el símbolo de la sangre real. El horror solo se vio interrumpido por una emboscada de figuras macabras que emergieron de las sombras en una horda pálida y estruendosa, cubierta con túnicas raídas y chaquetas de cuero, blandiendo filos oxidados y garrotes de hueso. La realidad de su situación quedó clara y los barrecriptas tuvieron que contener a los necrófagos el mayor tiempo posible, mientras los agentes aziritas buscaban una forma de frustrar el complot. Ascendiendo a la plataforma metálica superior, Callis y Toll siguieron a Lisa hacia una plataforma semicircular que albergaba una serie de controles que parecían haber sido manipulados por las criaturas de abajo. Mientras Toll manipulaba las palancas, un rugiente vapor brotó de las tuberías metálicas y un abominable rey necrófago se abalanzó para destripar a los intrusos, e incluso una descarga de disparos de las pistolas de Callis no pudo mantener a raya a aquella bestia. Solo la intervención de una anciana elfa alada aseguró su supervivencia. Esta misteriosa figura, Cretusa la Vidente, afirmaba servir a un poder superior al de Morath y Kaine y buscaba ordenar los hilos de la profecía. Sus seguidores se enfrentaron a los necrófagos cerca del lago mientras ella advertía a Toll con una terrible profecía. Debía estar preparado para la ruina que se avecinaba. Lisa y Callis finalmente lograron activar el apagado de emergencia, desconectando la estación del gran sistema con la esperanza de contener la corrupción. Los elfos de Cretusa avanzaron sobre los necrófagos eliminándolos uno a uno, mientras dirigían sus hechizos a la purificación del estanque. Habían traído 4 grandes calderos de hierro y buscaban purgar la magia mórbida con la brujería de sangre de reino. Aun habiendo detenido esta primera amenaza, el trabajo de Toll no había terminado. La Orden de Azir recibió el encargo de erradicar cualquier otra infestación de necrófagos y localizar todas las ánforas de repugnante elixir de sangre real. Esto resultó cada vez más difícil. Algunos envíos habían desaparecido, otros ya estaban en camino hacia otros destinos, y debido a la propia naturaleza de los contrabandistas, era imposible rastrearlos todos. Al estilo típico de Hannibal, incluso mientras la ciudad luchaba por recuperarse de su último roce con la muerte, él centró su atención en las implicaciones tácitas de la aparición de Cretusa.
La facción a la que ella representa parece estar en desacuerdo con Moraz y Kaine. Pensó que tal vez fuera posible aprovechar ese interesante enfrentamiento en beneficio del reino de Sigmar. Sin embargo, es probable que esos planes a futuro ahora mismo gocen de poca prioridad. De inmediato, Toll pasó a ocuparse de los informes sobre el aumento de la actividad de los Skaven tras haber descubierto infiltrados en la propia Hammerhall. Callis y Toll se ponen a investigar los incidentes personalmente sin que la Orden de Azyr lo sepa, puesto que los Skaven ya han extendido su influencia a Hammerhall Axa, trabajando en la sombra para promover una agenda maligna. Incluso han surgido algunos cultos a la rata cornuda en Hammerhall que queman almacenes y liberan alimañas dentro de las murallas para propagar enfermedades y matar de hambre a la ciudad. Esto ha agravado los efectos catastróficos de la aparición de Roer, los constantes ataques de Khorne y la locura caníbal de la maldición de sangre real. Las amenazas al dominio de Sigmar son muchas y variadas, pero la Orden de Azyr se enfrentará a todos y cada uno de los desafíos una y otra vez. Donde quiera que se alcen los vampiros, la Orden estará allí con estacas de madera ardiente en la mano. Cuando un cultista aparece para corromper a los leales ciudadanos de las ciudades libres, el agente azirita los erradicará. Donde quiera que surjan amenazas insidiosas, serán aplastadas, pues esta es su vocación, y los inquebrantables miembros de la Orden de Azyr no eludirán su deber.